La vida de Elena había sido siempre un lienzo de colores cálidos y tradiciones arraigadas, de esas que se heredan con el aroma a tierra mojada y pan recién horneado. Su hijo, Carlos, era la culminación de años de esfuerzo y amor incondicional, la pieza central de un mundo que giraba en torno a valores sencillos pero profundos. Cuando Carlos le presentó a Laura, la prometida, Elena sintió una punzada de esperanza y, a la vez, una ligera inquietud. Laura era deslumbrante, sí, con una elegancia que rayaba en lo sofisticado, muy distinta a la calidez espontánea que Elena siempre había cultivado en su hogar. Las primeras interacciones fueron cordiales, aunque un tanto distantes. Elena notaba una formalidad en Laura, una barrera invisible que impedía una conexión más íntima. Sin embargo, su corazón de madre anhelaba la felicidad de su hijo y decidió abrir sus brazos, convencida de que el amor de Carlos por ella ablandaría cualquier aspereza. Intentó involucrarse en los preparativos de la boda, ofreciendo sus conocimientos en la elección de los detalles más tradicionales, aquellos que daban alma a una celebración familiar. Pero Laura tenía sus propias ideas, un plan meticuloso y protocolario que apenas dejaba espacio para la espontaneidad o la herencia sentimental. Elena lo atribuía a la emoción, a los nervios de una novia que sueña con la perfección, sin percibir aún la profundidad de la brecha que se estaba abriendo entre ellas. La boda prometía ser un evento majestuoso, pero ¿sería también un reflejo del corazón de quienes se unían? Si alguna vez te has sentido infravalorado, dale a me gusta y comparte esta historia para recordarnos que la verdad siempre prevalece. El periodo de compromiso se extendió por casi un año, y cada mes que pasaba, la visión de la boda de Laura se volvía más nítida y, para Elena, más ajena. Laura insistía en cada detalle, desde el tipo de flores exóticas hasta el gramaje del papel de las invitaciones, todo bajo un estricto protocolo que parecía sacado de una revista de alta sociedad, muy alejado de la sencilla ceremonia que Elena había imaginado para su hijo. Ella ofrecía su ayuda con genuina intención. Podría preparar algunos dulces caseros para la mesa de postres, sugería con entusiasmo, recordando las delicias que siempre habían alegrado las celebraciones familiares. Laura respondía con una sonrisa forzada y un «Gracias, Elena, pero ya tenemos un catering de alta cocina, no queremos desentonar». Cada propuesta, cada intento de Elena por inyectar un poco de su esencia en el evento era gentilmente, pero firmemente, rechazada. Carlos, su hijo, parecía absorbido por la vorágine de Laura. Al principio intentaba mediar. «Mamá, ¿sabes cómo es Laura? Quiere que todo sea perfecto», decía, como justificando lo injustificable. Pero pronto, sus intentos se volvieron más esporádicos, y finalmente se limitó a asentir a las decisiones de su prometida, evitando cualquier confrontación que pudiera perturbar la aparente armonía. Elena sentía que su rol de madre estaba siendo relegado a una mera espectadora, una invitada más en la boda de su propio hijo, y una amarga sensación de impotencia comenzó a anidar en su corazón, preguntándose si el amor de Carlos era suficiente para superar estas crecientes distancias. La influencia de la familia de Laura era innegable y de alguna manera omnipresente en cada decisión. Sus padres, empresarios de renombre, no solo aportaban una suma considerable para la boda, sino que también ejercían una presión sutil, pero constante, para que todo se ajustara a sus estándares de clase y distinción. La lista de invitados creció exponencialmente con contactos de negocios y amistades de la alta sociedad, relegando a los amigos de toda la vida de Carlos y los parientes de Elena a una sección casi invisible en el plan de asientos. Elena recordaba la ilusión con la que su hijo le había hablado de una pequeña boda en el campo, bajo el sol de primavera, rodeados de sus seres queridos. Aquella imagen se había desvanecido, reemplazada por la grandiosidad de un salón de banquetes que parecía diseñado para una realeza imaginaria. Cada vez que Elena se atrevía a expresar una duda o una sugerencia, Laura la desestimaba con un «Mi madre dice que así es como se hacen las bodas elegantes» o «Mi padre ha insistido en esto». Era como si la opinión de Elena no tuviera ningún peso, su experiencia, sus años de vida y sabiduría fueran meros adornos sin valor.
La futura nuera no parecía entender que una boda es la unión de dos familias, no solo la exhibición de una. La brecha no solo crecía entre Elena y Laura, sino que también se ampliaba un abismo entre la familia de Carlos y la que Laura construía a su alrededor, dejando a Elena con la sensación de que su hijo estaba siendo arrastrado por una corriente que no era la suya, hacia un puerto desconocido. Los desacuerdos, inicialmente sutiles, comenzaron a manifestarse de forma más abierta, aunque siempre envueltos en un velo de cortesía forzada. Elena había sugerido incorporar un pequeño ritual familiar, un brindis con un vino especial de la cosecha de su padre, un gesto que para ella simbolizaba la bendición de las generaciones pasadas. La respuesta de Laura fue un rotundo no. No encaja con el estilo del evento. Hemos contratado un sommelier que ha seleccionado maridajes específicos. Era un no que resonaba con la frialdad de una sentencia, anulando de un plumazo años de tradición y el valor sentimental de un momento tan personal. Elena intentó no dar importancia a estos choques, repitiéndose a sí misma que era la boda de Carlos, y él debía ser feliz. Pero la felicidad de Carlos parecía depender cada vez más de la aprobación de Laura y su familia. Cuando Elena, con la mejor de las intenciones, le regaló a Laura un broche de plata que había sido de su abuela, una joya sencilla pero llena de historia, Laura lo aceptó con una sonrisa educada, pero Elena la vio guardarlo en una caja sin emoción, sin la chispa de aprecio que esperaba. Pocos días después, Laura apareció con un conjunto de joyas ostentosas, regalo de sus padres, haciendo que el modesto broche de Elena pareciera insignificante. Carlos, al presenciar estas pequeñas humillaciones, solo ofrecía un encogimiento de hombros, atrapado entre su madre y su prometida, incapaz o reacio a tomar partido, dejando que el silencio y la inacción fueran su respuesta, lo que para Elena era igualmente doloroso. La tensión no se limitaba a los pequeños desaires, también se manifestaba en las crecientes exigencias económicas y sociales que Laura y su familia imponían. El presupuesto inicial, ya de por sí generoso, se disparaba con cada nueva ocurrencia. Un fotógrafo de moda de renombre internacional, un chef con estrella Michelin, una banda de jazz en vivo que viajaba exclusivamente para el evento. Elena escuchaba estas adiciones con asombro, pensando en cómo su hijo, un joven trabajador con un sueldo modesto, podría afrontar semejantes lujos una vez que la ayuda de los padres de Laura desapareciera. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres, hijo?, le preguntó una tarde, con la voz cargada de preocupación. Carlos, con la mirada perdida en el horizonte, respondió: «Mamá, Laura lo tiene todo planeado. Es su sueño». Elena sentía que Carlos estaba perdiendo su propia voz, subsumido por los deseos de su prometida. La boda ya no era la celebración de un amor, sino un desfile de opulencia. Laura, en una ocasión, le comentó a Elena con un tono casual, casi despectivo: «Entiendo que para su círculo esto pueda parecer excesivo, pero queremos que esta boda sea inolvidable, no una reunión de pueblo». Las palabras hirieron a Elena más de lo que Laura pudo imaginar, no solo por el desprecio implícito hacia su origen, sino por la clara demarcación entre sus mundos, un abismo que, para Elena, parecía insalvable, y que comenzaba a erosionar la alegría que debería preceder a un día tan especial. Elena se debatía en una lucha interna, un torbellino de emociones y dudas. ¿Estaba exagerando? ¿Eran sus expectativas demasiado anticuadas? ¿Demasiado arraigadas en un pasado que ya no existía? Se preguntaba si esta era simplemente la forma en que las bodas modernas se celebraban, con un énfasis en la ostentación y el espectáculo, y que ella, con su perspectiva más tradicional, era la que no encajaba. Buscó consuelo en sus amigas más cercanas, compartiendo fragmentos de sus inquietudes, intentando descifrar si su percepción era válida o si la ceguera de madre la estaba llevando a juzgar injustamente. «Mira, Elena», le decía su amiga Carmen, con una voz suave pero firme, «una cosa es que cada pareja tenga su estilo, y otra muy distinta es que te hagan sentir invisible en la vida de tu propio hijo». Carmen y otras amigas notaban la tristeza en los ojos de Elena, la forma en que su antes vibrante espíritu se estaba apagando. Sin embargo,
nadie se atrevía a intervenir directamente, por respeto a la autonomía de Carlos y por el temor a empeorar una situación ya delicada. La preocupación por su hijo la consumía. Lo veía menos y cuando lo veía, parecía más distante, como si llevara una máscara de felicidad que no terminaba de convencer. Elena se preguntaba si Carlos era verdaderamente feliz o si estaba atrapado en una jaula de oro, prisionero de un sueño que no era el suyo. La semana previa a la boda, la tensión alcanzó un punto crítico con un incidente que dejó a Elena devastada. Había guardado con cariño un relicario familiar, una pequeña pieza de oro con un grabado casi imperceptible que había pertenecido a su bisabuela. Su intención era que Laura lo llevara como algo viejo en la boda, un puente simbólico entre generaciones, un recordatorio de las raíces de Carlos. Con el corazón en la mano, se lo ofreció a Laura. Laura lo tomó, lo examinó con una mirada fría y con un gesto de desdén apenas disimulado, dijo: «Elena, aprecio el gesto, pero esto no combina en absoluto con mi vestido. Es un diseño de alta costura y un detalle tan rústico lo arruinaría. Además, ya tengo un conjunto de joyas de mi abuela». No solo rechazó el regalo, sino que lo hizo sentir a Elena como un objeto sin valor, algo rústico e indigno. Las palabras de Laura calaron hondo, hiriendo no solo a Elena, sino a la memoria de su familia. Carlos, presente en ese momento, no dijo nada. Su silencio fue ensordecedor, una confirmación tácita de que el relicario de su bisabuela no tenía lugar en la ostentosa celebración de su matrimonio. Elena se retiró con dignidad, pero con el alma encogida, el relicario apretado en su mano, sintiendo que no solo le habían negado un espacio en la boda, sino que también le habían arrebatado un pedazo de su historia familiar, dejando una cicatriz que sería difícil de borrar. A medida que los días se deslizaban hacia la fecha de la boda, Elena se sentía cada vez más como una extraña en su propia familia, una figura silenciosa y observadora al margen de un torbellino que no podía controlar. La distancia de Carlos se hizo palpable, un muro invisible construido con la indiferencia y la evasión. Cuando Elena intentaba acercarse, buscar un momento de intimidad con su hijo para expresarle sus preocupaciones, él siempre encontraba una excusa para evadir la conversación. «Mamá, estoy tan liado con los preparativos», o «Laura me necesita con esto de los asientos», eran sus respuestas, siempre apresuradas, siempre buscando la salida más rápida. Elena percibía que no era solo una cuestión de tiempo, sino de voluntad. Carlos estaba evitando la confrontación, refugiándose en los deseos de Laura. Sentía que había perdido a su hijo, o al menos una parte de él, una parte esencial que siempre había valorado sus sentimientos y su perspectiva. Su corazón latía con una mezcla de tristeza y resignación. Había invertido toda su vida en Carlos, inculcándole valores de respeto y unidad familiar. Y ahora, esos mismos valores parecían ser ignorados en aras de una imagen social. La soledad se cernía sobre ella, una soledad profunda y helada, que no podía disipar ni el sol de primavera. La noche anterior a la boda, Elena hizo un último intento desesperado por conectar. Marcó el número de Carlos, con la esperanza de tener una conversación sincera, de recordarle la importancia de la familia, de su historia compartida, antes de que se uniera a una nueva vida. El teléfono sonó varias veces antes de que Carlos contestara, con un tono apurado. «Mamá, ¿pasa algo?» «Estoy con Laura, terminando los últimos detalles». Elena sintió un nudo en la garganta. «Hijo, solo quería desearte lo mejor, recordarte cuánto te quiero y que siempre estaré aquí para ti. Y para Laura también». Hubo un silencio al otro lado, un silencio incómodo que duró demasiado tiempo. Finalmente, Carlos respondió: «Lo sé, mamá. Gracias. Mañana será un gran día». El tono de su voz era distante, mecánico, desprovisto de la calidez que Elena tanto echaba de menos. Pidió hablar con Laura, deseando que, quizás en ese último momento, la futura nuera pudiera mostrar un ápice de empatía. Laura tomó el teléfono y con una voz igualmente fría, dijo: «Elena, estamos muy ocupados. Nos vemos mañana». La conversación duró menos de un minuto. Elena colgó el teléfono, las lágrimas brotando silenciosas por sus mejillas. El intento había fracasado. Se sentía vacía,
como si una parte de ella ya hubiera muerto. La madrugada se acercaba, y con ella, un día que prometía ser glorioso para muchos, pero que para ella se perfilaba como el más doloroso de su existencia. El día de la boda amaneció con un sol radiante, un sol que se burlaba de la tormenta que Elena sentía en su interior. Se vistió con el traje que había elegido, un diseño sobrio pero elegante, sintiendo el peso de la tela como si fuera una armadura para proteger su corazón. Al llegar al imponente lugar de la ceremonia, un antiguo palacete restaurado, la atmósfera era palpable, cargada de una formalidad asfixiante. Invitados impecablemente vestidos, camareros moviéndose con precisión robótica, música clásica interpretada por un cuarteto de cuerda. Todo era un despliegue de lujo, un escenario perfectamente montado para una obra de teatro. Elena se sintió insignificante, una pieza diminuta en un engranaje gigantesco, observando cómo la opulencia eclipsaba la verdadera esencia de lo que debería ser una unión de amor. Buscó a Carlos con la mirada y lo encontró de pie junto al altar, impecable en su chaqué, con una sonrisa tensa en los labios. Laura aún no había aparecido, manteniendo la expectación. Elena tomó asiento en la fila designada para la familia del novio, rodeada de rostros desconocidos o apenas familiares, con la sensación de estar en un auditorio, no en un evento íntimo. La frialdad del mármol bajo sus pies, la perfección impersonal de cada detalle, todo contribuía a la sensación de extrañeza. El ambiente no irradiaba alegría sincera, sino una solemnidad calculada, un tributo al protocolo. Su corazón, en lugar de llenarse de gozo, estaba envuelto en una melancolía que parecía no tener fin, esperando el momento en que Laura hiciera su entrada triunfal. Finalmente, las puertas del gran salón se abrieron, y Laura hizo su entrada. Iba deslumbrante, con un vestido de encaje y seda, una obra de arte que acentuaba su figura. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Su belleza era innegable, su porte majestuoso. Pero mientras caminaba por el pasillo, con una sonrisa fija y distante, Elena no pudo evitar notar la ausencia de esa chispa de felicidad genuina que se espera en una novia. Parecía una modelo desfilando, más que una mujer a punto de unirse en matrimonio. Los ojos de Laura se cruzaron por un instante con los de Elena, y en esa breve conexión, Elena no encontró ni una pizca de reconocimiento o calidez, solo la misma frialdad que la había acompañado durante meses. Carlos, al verla, sonrió un poco más, pero incluso esa sonrisa parecía forzada, como si estuviera interpretando un papel. Elena, sentada en silencio, observaba cada detalle, cada gesto, buscando en vano alguna señal de la intimidad o el amor verdadero que, para ella, debían ser el corazón de toda boda. El oficiante, un juez de paz de semblante serio y voz profunda, comenzó la ceremonia con las palabras habituales, pero la formalidad de su tono solo acentuaba la atmósfera ya tensa. La promesa de un futuro juntos, pronunciada en ese entorno tan calculado, parecía una fórmula más dentro de un estricto protocolo, en lugar de un juramento de almas, y Elena sintió que el aire se le hacía cada vez más pesado en los pulmones. Los votos se pronunciaron con una solemnidad casi robótica. Carlos y Laura recitaron las palabras preestablecidas, sus voces firmes, pero desprovistas de la emoción que Elena esperaba escuchar. Durante el intercambio de anillos, un gesto que debería ser de ternura y unión, Laura pareció más preocupada por la pose para el fotógrafo que por el significado profundo del acto. Después vinieron los discursos. El padre de Laura, un hombre imponente, subió al estrado. Su discurso fue una oda al éxito, a la impecable organización del evento y a la perfecta pareja que formaban Carlos y Laura, sin una sola mención a la humildad, al sacrificio o a los verdaderos cimientos de un matrimonio. Habló de propiedades, de negocios, de la excelente reputación de sus familias, como si la boda fuera una fusión corporativa. El contraste con los valores de Elena era abismal. Ella se sentía cada vez más pequeña, más insignificante, mientras el brillo de la ostentación la rodeaba. Ni una palabra de corazón, ni un recuerdo tierno. Era un escaparate. Elena buscaba en el rostro de Carlos alguna señal de incomodidad,
de que él también percibía la superficialidad de todo aquello, pero su hijo mantenía la mirada fija en Laura, como si estuviera hipnotizado, aceptando la realidad que se le presentaba sin cuestionarla. El aire se cargaba con la expectativa del siguiente orador, y Elena rezaba para que no fuera otra muestra de vanidad, anhelando un gesto de autenticidad que nunca llegaba. Fue durante el brindis, un momento que se suponía de celebración y alegría compartida, cuando la tensión acumulada durante meses explotó de la manera más cruda e inesperada. Laura, con una copa de champán en la mano, tomó la palabra tras los discursos de sus padres. Su voz, que hasta entonces había sido controlada y melodiosa, adquirió un tono distinto, una mezcla de sarcasmo y arrogancia. Miró a los presentes, luego hizo una pausa dramática, y sus ojos se posaron deliberadamente en Elena, quien estaba sentada en la mesa familiar intentando mantener una sonrisa. «Quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día tan memorable», comenzó Laura, y la palabra memorable sonó teñida de una ironía imperceptible para muchos, pero no para Elena. «Y a la familia de Carlos», continuó, su mirada aún fija en Elena, «por, digamos, haber contribuido con su singular perspectiva». Las copas de cristal tintinearon, y un murmullo de confusión se extendió por el salón, pero la verdadera estocada llegó a continuación, con una frialdad calculada que heló la sangre de Elena. «Algunos», dijo Laura, con una sonrisa amarga, «tienen una idea de la elegancia y el protocolo que, sinceramente, a veces raya en la vergüenza». La palabra resonó, clara y punzante, en el silencio que siguió. Todos los ojos se giraron hacia Elena, quien sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. El aire se volvió irrespirable, y el corazón de Elena se rompió en 1000 pedazos, en público, sin piedad, dejando una cicatriz imborrable. La palabra vergüenza no solo había resonado en el salón, sino que se había clavado como un puñal en el corazón de Elena. Un silencio sepulcral siguió a las palabras de Laura, un silencio cargado de incredulidad y bochorno. Los murmullos cesaron, las sonrisas se congelaron. Todos los presentes, incluidos los que se habían dejado arrastrar por la superficialidad del evento, sintieron la magnitud del insulto. Elena, pálida y con los ojos vidriosos, sintió el peso de cientos de miradas sobre ella. Su dignidad, su amor de madre, todo lo que era, había sido pisoteado en público por la mujer que iba a casarse con su hijo. Intentó mirar a Carlos, buscando una señal de que él también estaba horrorizado, de que la defendería, pero Carlos mantenía la cabeza gacha, su rostro inexpresivo, una estatua de mármol. Esa inacción fue casi tan dolorosa como la ofensa misma. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, una cascada silenciosa que descendía por sus mejillas. No eran lágrimas de debilidad, sino de profunda herida y desilusión. El ambiente se volvió insoportable, el brillo del lujo se tornó macabro. Un escalofrío recorrió la espalda de muchos invitados, conscientes de que habían sido testigos de algo verdaderamente cruel. El tiempo pareció detenerse, y en ese instante de humillación pública, Elena sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor, sin saber cómo encontraría la fuerza para respirar de nuevo, mucho menos para afrontar lo que vendría. Cuando la humillación de Elena parecía haber alcanzado su punto más alto, un rayo de autoridad irrumpió en la atmósfera cargada. Fue el juez de paz, el mismo que había oficiado la ceremonia, quien rompió el silencio opresivo. Su voz, hasta entonces meramente formal, adquirió un tono grave y resonante que silenció cualquier murmullo restante. «Permítanme un momento», dijo el juez, su mirada recorriendo el salón, deteniéndose finalmente en Laura, luego en Carlos y, por último, en Elena. Se notaba en su semblante una mezcla de sorpresa y profunda desaprobación. «En mis años de servicio he sido testigo de innumerables uniones, pero pocas veces he presenciado un momento como este». El salón se sumió en un silencio aún más profundo, solo roto por el suave tintineo de las copas que algunos invitados sostenían, inmovilizados. Laura intentó esbozar una sonrisa condescendiente, pero el juez mantuvo su mirada firme. No era una simple amonestación, era una interrupción de la propia ceremonia. El juez no levantó la voz,
pero su autoridad era innegable, cada palabra resonando con el peso de la ley y, más importante aún, con el peso de la moral. Los padres de Laura se miraron, visiblemente incómodos, pero nadie se atrevió a interrumpir. El juez estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el curso de ese día y de muchas vidas. Aquí, la verdad comienza a revelarse. ¿Esta historia te está conmoviendo? Deja tu comentario y cuéntanos si alguna vez te sentiste igual. El juez, con una calma que contrastaba con la tormenta emocional que se había desatado, colocó sus manos sobre el atril, su postura irradiando una inquebrantable autoridad. La institución del matrimonio, comenzó, su voz ahora más pausada, no es meramente un contrato legal, ni una celebración social o un escaparate de opulencia. Es, ante todo, un compromiso de amor, respeto y honor. Un juramento entre dos personas y entre sus familias, fundado en la dignidad mutua y la promesa de apoyo incondicional. Hizo una pausa, sus ojos escudriñando los rostros de Laura y Carlos. Lo que he presenciado aquí hoy, continuó, su voz adquiriendo un matiz de seriedad que erizó la piel de los presentes. Distingue de forma preocupante estos principios fundamentales. Una unión no puede construirse sobre la humillación o el desprecio hacia un miembro de la familia, menos aún hacia la madre del contrayente. La sala contenía la respiración. Nadie se atrevía a pronunciar una palabra. La tensión era palpable, un nudo apretado en el estómago de cada invitado. Laura, por primera vez, perdió su compostura, un rubor de indignación cubriendo sus mejillas. El juez no había terminado. Estaba a punto de pronunciar las palabras que sellarían el destino de esa boda, y Elena, aún con las lágrimas en los ojos, sentía una extraña mezcla de alivio y temor, sin saber si la justicia, por fin, se abriría paso. Como oficial del registro civil y garante de la ley, prosiguió el juez, su voz firme e inquebrantable, mi deber es asegurar que las uniones que consagro cumplan con la esencia de un matrimonio civil, que incluye, sin lugar a dudas, el mutuo respeto y la buena fe. Lo que hemos visto hoy, la falta de respeto flagrante y la humillación pública, no solo hacia un ser querido, sino hacia una figura materna, contradice a Biert. El silencio que se cernió sobre el salón fue más ensordecedor que cualquier grito. Podías escuchar el aleteo de una mariposa. Los ojos de todos, fijos en la figura imponente del juez, buscaban una respuesta, una explicación a la interrupción más inesperada en lo que se suponía ser el día más feliz de dos vidas. Mi nuera, Blanca, palideció, su sonrisa forzada desmoronándose en una mueca de incredulidad y miedo. Mi hijo, en cambio, se quedó petrificado, incapaz de apartar la mirada de su prometida, como si intentara descifrar un enigma que de repente se había vuelto incomprensible. El aire se volvió denso, cargado de una expectativa tensa que hacía que la respiración se sintiera pesada, casi dolorosa. Yo, en mi asiento de la primera fila, sentía como una extraña mezcla de alivio y aprensión comenzaba a invadirme. Alivio porque la ceremonia se había detenido antes de que se pronunciara el sí, quiero definitivo, y aprensión por lo que el juez estaba a punto de revelar, consciente de que mi familia, y especialmente mi hijo, estaba a punto de enfrentar una verdad que quizás nunca estuvo preparado para escuchar. Los invitados intercambiaban miradas, susurros ahogados, tratando de entender la gravedad de la situación o el escándalo que se avecinaba, su curiosidad tejiendo una red invisible de especulaciones que flotaban en el ambiente. El juez, con calma inalterable, se aclaró la garganta, y cada pequeño movimiento, cada minúsculo sonido, parecía amplificarse en ese silencio casi sagrado, anticipando una revelación que cambiaría para siempre el curso de ese día, y quizás de nuestras vidas. Con una voz que resonó por todo el salón, el juez comenzó a hablar, no con la retórica legal que esperaba, sino con una seriedad que transmitía una profunda preocupación. Me veo en la obligación, dijo, de detener esta unión en este preciso momento, no por capricho, sino por una cuestión de veracidad y protección. Ha llegado a mi conocimiento, a través de canales oficiales y verificados, información que pone en tela de juicio la idoneidad de este matrimonio bajo las leyes de nuestro país, y más importante aún, la honestidad que debe primar en un compromiso tan sagrado.
Sus palabras, como ondas en el agua, comenzaron a disolver el hielo del silencio, dejando a su paso una estela de desconcierto y una creciente ansiedad. Blanca, la que minutos antes me había señalado como una vergüenza, ahora se veía diminuta y vulnerable, sus ojos buscando desesperadamente una salida, una negación que no llegaba. Mi hijo, todavía en shock, finalmente encontró su voz, o al menos un gemido, un ruego silencioso que no articuló palabras, solo una expresión de dolor y confusión que me partió el alma. Él no entendía, no podía concebir que el amor de su vida pudiera estar envuelto en algo tan grave como para requerir la intervención de un juez en el día de su boda. Yo, en cambio, sentía un nudo en el estómago, un presentimiento que se confirmaba, pero que aún no revelaba la totalidad de su dolorosa verdad. El juez hizo una pausa, su mirada recorriendo a los novios y luego a la multitud, como si quisiera asegurarse de que todos comprendieran la trascendencia de lo que estaba a punto de comunicar, de lo que estaba por desvelar en ese escenario de felicidad efímera. El juez continuó, sus palabras ahora más directas, más incisivas, apuntando directamente al corazón del asunto. «Señorita Blanca», se dirigió a ella con una formalidad cortante, «hemos recibido pruebas fehacientes de que usted ha ocultado a su prometido y a esta institución un compromiso matrimonial previo, aún vigente, en otro país. Además, existen indicios claros de que su motivación para este matrimonio no es el amor genuino, sino la búsqueda de un beneficio económico sustancial, a expensas de la buena fe y el patrimonio de la familia de su prometido». En ese instante, el mundo de mi hijo se hizo añicos. La expresión de su rostro pasó de la confusión a una incredulidad dolorosa, y luego a una traición tan profunda que era casi palpable. Blanca, por su parte, intentó protestar. Sus labios temblaron en un intento fallido de articular una defensa, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Sus ojos, antes desafiantes, ahora estaban llenos de pánico, una revelación cruda de su vulnerabilidad y de la mentira que había construido. Los susurros entre los invitados se convirtieron en exclamaciones ahogadas, en gestos de sorpresa y desaprobación. Mi corazón se encogió al ver la angustia en los ojos de mi hijo. Había intentado advertirle, de mil maneras sutiles, sobre las señales, sobre mis intuiciones, pero el amor, o lo que él creía que era amor, había cegado su juicio. La verdad, aunque dolorosa, comenzaba a liberarse, y aunque mi alma de madre sufría con su dolor, sabía que este era un momento crucial, un punto de inflexión necesario para su despertar. La sala se había convertido en un tribunal improvisado, donde el amor y la mentira se enfrentaban en un duelo desigual, y el veredicto, aunque no pronunciado por un jurado, se sentía inminente y demoledor. La reacción de Blanca fue tan predecible como patética. Cuando las pruebas comenzaron a ser citadas por el juez, documentos, fechas, nombres, su fachada se desmoronó por completo. Intentó desviar la atención de nuevo hacia mí. «Es ella, mi suegra, siempre me ha odiado, siempre ha intentado sabotearme», gritó, su voz estridente y desesperada, mientras señalaba con un dedo tembloroso en mi dirección. La sala, que ya era un hervidero de murmullos, se quedó en un silencio sepulcral ante su acusación. Pero esta vez, su estrategia no surtió efecto. La verdad, dura e innegable, ya había sido sembrada, y sus palabras sonaban a la desesperación de quien se ve acorralado. El juez, con una calma que lo hacía aún más formidable, la interrumpió. «Señorita, sus intentos de difamación no alteran los hechos que tenemos documentados. Este asunto es grave y tiene implicaciones legales serias». Mi hijo, que hasta ese momento parecía incapaz de reaccionar, finalmente se movió. Se volvió hacia Blanca, su rostro pálido y sus ojos llenos de una mezcla de ira y profunda tristeza. Era el rostro de alguien que ve su vida desmoronarse ante sus propios ojos, el rostro de la traición y el desengaño. No necesitó decir nada. Su mirada lo decía todo. Era el momento de la verdad, no solo para Blanca, sino también para él, para enfrentarse a la realidad de la persona en quien había depositado su confianza y su futuro.
El velo que cubría sus ojos se había rasgado y la cruda realidad se presentaba ante él, en todo su doloroso esplendor, dejando una cicatriz emocional que tardaría en sanar. Ante la irrefutable evidencia presentada por el juez y la mirada acusadora, devastada, de mi hijo, Blanca finalmente se quebró. No fue un llanto de arrepentimiento, sino un grito de frustración y derrota. Sus palabras, antes arrogantes, ahora se volvían incoherentes, entrecortadas por sollozos que no conmovían a nadie, pues su falsedad ya había sido expuesta. «No es justo. Ustedes no entienden. Yo solo quería una vida mejor», balbuceó, intentando justificar lo injustificable. Pero ya era demasiado tarde. El encantamiento se había roto. Los invitados, que minutos antes estaban divididos entre la incredulidad y la compasión, ahora observaban con una mezcla de lástima y reproche. El espectáculo era crudo, real, lejos de cualquier cuento de hadas. Mi hijo, el protagonista de esta tragedia personal, se alejó de Blanca, dando un paso hacia atrás, como si su cercanía le quemara. Era un gesto silencioso, pero definitivo. Su corazón, visiblemente roto, no podía soportar más la mentira. Yo permanecí sentada, observando el drama, con el alma encogida por el dolor de mi hijo, pero también con la confirmación de que a veces la verdad, por muy cruel que sea, es el único camino hacia la verdadera libertad. Sentí una punzada de compasión por Blanca, no por lo que había hecho, sino por la desesperación que la había llevado a un camino tan oscuro. Pero esa compasión se diluía ante el dolor de mi propio hijo. El juez, viendo el colapso emocional de Blanca y la evidente desolación de mi hijo, decidió poner fin al tormento público. Declaró la anulación de la ceremonia, citando las irregularidades y la falta de buena fe como motivos concluyentes. No hubo lugar para apelaciones ni discusiones. La boda, que había comenzado con sueños y promesas, terminó en una cruda declaración legal y un silencio sepulcral que envolvía el fracaso de una ilusión. Blanca, humillada y con sus planes desbaratados, fue escoltada fuera del salón. Su salida fue un contraste doloroso con la entrada triunfal que había soñado. Nadie la detuvo, nadie le ofreció consuelo. El murmullo que la siguió no era de compasión, sino de la dura realidad de una reputación hecha jirones. Mi hijo, destrozado, se quedó inmóvil en el altar, su mirada perdida en algún punto distante. Su futuro, que parecía tan claro y prometedor hace apenas unos minutos, ahora era un lienzo en blanco, manchado por el dolor de la traición. Era un momento de resolución honesta, no de un final feliz de cuento de hadas, sino de la cruda realidad de que las mentiras tienen consecuencias y que el camino hacia la verdad puede ser desgarrador. Los invitados comenzaron a dispersarse, sus conversaciones en voz baja llenando el vacío, procesando la impactante conclusión de un día que prometía celebración y acabó en revelación. Mientras el salón se vaciaba lentamente, mi hijo permanecía allí, como una estatua de mármol, su figura solitaria en medio del caos que se disolvía. Finalmente, se giró y sus ojos encontraron los míos. No había reproche, solo una tristeza infinita y una profunda vergüenza. Caminó hacia mí, cada paso una lucha, cada movimiento revelando el peso de su corazón roto. Cuando llegó a mi lado, se arrodilló, no en un gesto de súplica, sino de agotamiento y arrepentimiento. «Mamá». Su voz era apenas un susurro quebrado. «Lo siento tanto. Tú tenías razón. Yo no quise escuchar. Fui un tonto ciego». Mis ojos se llenaron de lágrimas al ver el dolor tan crudo en su rostro. Nunca había querido que mi hijo sufriera, pero esta lección, por amarga que fuera, era necesaria. Lo abracé con todas mis fuerzas, el calor de mi cuerpo intentando aliviar el frío de su desesperación. No pronuncié las palabras «te lo dije», porque no era el momento para el triunfo, sino para la compasión y el amor incondicional. Era el momento de reparar el puente que se había dañado entre nosotros, de reafirmar que, sin importar los errores, mi amor por él era inquebrantable. Ese abrazo era mi perdón, mi consuelo y mi promesa de que juntos superaríamos este doloroso episodio en un camino hacia la sanación. En ese abrazo sentí el peso de su dolor y la sinceridad de su arrepentimiento.
Mi respuesta no podía ser de juicio, sino de amor y apoyo incondicionales. Acaricié su cabello, las lágrimas rodando por mis mejillas. Mi amor, no tienes que disculparte por haber creído en el amor, le susurré, sintiendo cómo se aferraba a mí con fuerza. El corazón a veces nos engaña, y el camino de la vida está lleno de lecciones, algunas más difíciles que otras. Lo importante ahora es que la verdad salió a la luz, y que tú estás a salvo. Eso es lo único que me importa. Mis palabras no buscaban justificarla a ella, sino validar su dolor, reconocer su humanidad y reafirmar la fortaleza de nuestro vínculo. En ese momento, no éramos madre e hijo con un conflicto, sino dos almas que se consolaban mutuamente, reparando las grietas de la desconfianza y la incomprensión. Este era el inicio de su curación, de su proceso para reconstruir la fe en sí mismo y en los demás. La herida era profunda, pero la presencia de un amor puro, el amor de una madre, era el bálsamo que comenzaría a sanarla. Era una resolución honesta, un comienzo difícil pero necesario, sin el brillo de un final de cuento, pero con la promesa de una recuperación real y significativa. A partir de ese día, el camino hacia la sanación fue lento y arduo, pero constante. Mi hijo se retiró por un tiempo. Necesitaba espacio para procesar la traición y reconstruir su confianza. Pasó noches enteras hablando conmigo, desahogando su frustración, su rabia y su tristeza. Poco a poco, con cada conversación, con cada abrazo, comenzó a ver la situación no como un fracaso personal, sino como una lección de vida inestimable. Aprendió a diferenciar entre el amor verdadero y la ilusión, entre la autenticidad y la manipulación. Este periodo fue fundamental para su crecimiento. Se dio cuenta de que a veces las personas que más amamos pueden no ser quienes creemos, y que la intuición, especialmente la de una madre, puede ser un valioso faro. No fue fácil, pero la adversidad lo pulió, lo hizo más fuerte, más sabio y más consciente de sus propias necesidades y de lo que realmente buscaba en una relación. La vergüenza que Blanca me había atribuido se había convertido en una bendición disfrazada, un catalizador para una verdad que, aunque dolorosa, lo liberaría de un futuro de engaño. Era una lección sobre la importancia de escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón y la razón, y de confiar en aquellos que nos quieren de verdad. Con el tiempo, mi hijo no solo sanó, sino que floreció. El incidente de la boda lo transformó de un hombre ingenuo a uno reflexivo y perspicaz. Empezó a dedicar más tiempo a sí mismo, a sus pasiones, a su crecimiento personal y a fortalecer los lazos con su verdadera familia, aquellos que siempre habían estado ahí, incondicionalmente. Se dio cuenta de que la felicidad no reside en las apariencias o en la aprobación externa, sino en la autenticidad, la integridad y el amor genuino. Aquella experiencia, aunque dolorosa, le brindó una claridad inmensa sobre lo que era verdaderamente valioso en la vida. Ya no se dejaba deslumbrar por el brillo superficial, sino que buscaba la sustancia, la honestidad y la profundidad en sus relaciones. Su relación conmigo se fortaleció como nunca, cimentada en la confianza y el respeto mutuo. Habíamos superado juntos una tormenta, y eso nos unió aún más. Su vida tomó un nuevo rumbo, más auténtico y significativo, lejos de las expectativas impuestas por otros y más cerca de lo que realmente quería para sí mismo. Era una poderosa reflexión sobre cómo los momentos más difíciles pueden ser los catalizadores de nuestra mayor transformación y crecimiento personal. Este episodio nos enseñó a todos una lección invaluable. La dignidad no se pierde por las acusaciones de otros, sino por la propia falta de integridad. Mi propia dignidad, aunque momentáneamente cuestionada en aquel altar, salió indemne y fortalecida. Aprendí que la verdad, por dolorosa que sea en un principio, siempre prevalece y nos libera, y que la paciencia es una virtud, especialmente cuando se trata de esperar que los demás abran los ojos a lo que nosotros ya vemos con claridad. El tiempo y la verdad fueron mis aliados más poderosos. Este incidente me recordó que, como madres, a veces debemos sostener la línea, incluso cuando duele, incluso cuando somos incomprendidas o vilipendiadas. Nuestra intuición es un regalo, una guía,
Y aunque no siempre sea escuchada de inmediato, su persistencia a menudo revela su sabiduría. Es un testimonio de que la fortaleza interior no se exhibe con gritos, sino con la quietud de la convicción y la inquebrantable fe en lo que es correcto. Cada vez que miro a mi hijo ahora, veo a un hombre completo, más consciente, y sé que el precio de aquella revelación valió la pena, forjando un espíritu más resiliente y una perspectiva de vida más enriquecedora, para él y para toda nuestra familia. La vida, después de aquel día, no se convirtió en un cuento de hadas instantáneo, sino en un lienzo sobre el cual mi hijo y nuestra familia comenzaron a pintar una nueva realidad, basada en la honestidad y el respeto mutuo. Él encontró el amor de nuevo, pero esta vez, con una mujer que valoraba la autenticidad y compartía sus valores más profundos. Una mujer que me miraba con respeto y con quien yo sentía una conexión genuina, sin sombras ni agendas ocultas. Fue un proceso de aprendizaje para todos nosotros, una confirmación de que la verdadera felicidad no se encuentra en la perfección de las circunstancias, sino en la solidez de las relaciones y en la capacidad de enfrentar la verdad, por incómoda que sea. Este camino, desde la humillación pública hasta la sanación y el reencuentro con la verdad, fue inspirador. Demostró que no hay dolor tan grande que el amor y la honestidad no puedan superar. Demostró que la resiliencia no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de levantarse una y otra vez, con más fuerza y sabiduría. Aquel día, el juez no solo detuvo una boda, detuvo una mentira, y al hacerlo, abrió la puerta a una vida de verdad y a la oportunidad de construir algo mucho más fuerte y duradero, algo auténtico. Así, la historia de la boda que desenmascaró a la nuera se convirtió en un testimonio de la inquebrantable fuerza del espíritu humano. No es una historia de venganza, sino de redención y crecimiento. Nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la integridad de nuestro carácter y en la calidad de nuestras relaciones. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos, momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba, o en los que las verdades dolorosas nos obligan a reevaluar nuestro camino. Pero es precisamente en esos momentos de adversidad cuando tenemos la oportunidad de descubrir nuestra verdadera fortaleza, de reafirmar nuestros valores y de emerger más sabios y resilientes. Si alguna vez te encuentras en una situación donde tu verdad es cuestionada, o donde sientes que debes proteger a quienes amas de un engaño, recuerda esta historia. Ten la valentía de mantenerte firme, de escuchar tu intuición y de confiar en que la verdad siempre al final te liberará y te guiará hacia un futuro más auténtico. La vida es un viaje de constantes aprendizajes y cada obstáculo es una oportunidad disfrazada para crecer y para fortalecer lo que verdaderamente importa en nuestro ser, nuestra esencia más pura. Esta reflexión final nos lleva a un lugar de profunda gratitud y esperanza. Gratitud por las lecciones aprendidas, incluso las más dolorosas, porque son las que nos moldean y nos hacen más completos. Esperanza de que, sin importar los giros inesperados de la vida, siempre hay un camino hacia la luz, hacia la verdad y hacia la sanación. Mi experiencia, la de mi hijo y la de nuestra familia, es un recordatorio de que la honestidad no solo construye, sino que también protege. Que la intuición de un corazón amoroso es una brújula invaluable y que la dignidad reside en nuestra capacidad de mantenernos fieles a nosotros mismos, incluso frente a la adversidad. Si esta historia te ha resonado, si has encontrado inspiración en este viaje de dolor y descubrimiento, te invito a compartir tus propias reflexiones. ¿Alguna vez has tenido que defender tu verdad contra viento y marea? ¿Qué lecciones has aprendido de los momentos más desafiantes de tu vida? Tu experiencia puede ser la luz que otros necesitan. Comparte tu sabiduría en los comentarios y si aún no lo has hecho, considera suscribirte a nuestro canal. Aquí valoramos las historias reales, las que nos enseñan, nos inspiran y nos conectan a través de la autenticidad y el poder de la condición humana. Juntos, podemos construir una comunidad de fortaleza y comprensión. Te esperamos para seguir compartiendo más historias que transforman.